Cuando yo era niño, pues el internet todavía no existía como de forma de acceso público, ¿no? Entonces, no había ni mensajería instantánea, no había WhatsApp, no había Messenger, no había absolutamente nada de eso. Y no, ni nada de eso. Y cuando uno quería comunicarse con seres queridos a distancia, no quedaba otra más que las cartas. Y a mí todavía me tocó hacer uso del servicio postal mexicano, de escribir una carta a mano, de doblarla, comprar el sobrecito, ponerle las estampillas, meterlas en un buzón, etcétera, ¿no? Y una de las personas con las que más practicaba esto, con las personas con las que más escribía, era precisamente mi madre. Y entre las peculiaridades que tenía el hecho de que mi mamá me escribiera es que al final, siempre a forma de una antología de consejos, pues me daba ciertas frases o ciertas ideas sueltas, orientadas hacia mi conducta, orientadas hacia mi forma de estudiar, orientadas hacia mi salud o aún en algunas ocasiones hasta mi higiene personal, ¿no? Pero no porque las dejara al final eran la parte menos importante, tan así que normalmente al ser lo último que leía, pues era con las cosas importantes con las que me quedaba, ¿no? Y hoy, después de un año, casi un año, estamos a 3 semanas de cumplir un año, de estar estudiando la primera carta a los Corintios, estamos llegando precisamente a esa antología de consejos, de exhortaciones que Pablo le hace a la iglesia de Corinto. Esa sección que viene al final y que se conoce como salutación final. Les pido que me acompañen en oración para poder entrar al tema de hoy. Dios bendito, Padre eterno, Padre bendito, gracias porque tú nos tienes hoy aquí, porque es por tu gracia, por tu voluntad, por tu misericordia que nos hemos reunido, porque tú has puesto en nuestros corazones el deseo y la necesidad de estar aquí en tu casa el día de hoy, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias Padre por la palabra que tú has preparado, gracias Señor porque de una u otra forma tú manifiestas la confirmación de tu palabra al haber puesto a personas diferentes a lo largo del día a hablar de lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias Señor, en tus manos nos encomendamos y en tus manos Señor me encomiendo para que sea tu Espíritu el que hable a través de mí. En nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Como les decía, pues bueno, estamos ya llegando al cierre. El día de hoy es el último día que estudiamos, por lo menos en lo que queda de este año, la primera carta a los Corintios. Y pues a forma rápida y precisamente como pretexto de que es la última lección que vamos a tener, me gustaría hacer una recapitulación rápida. Le intentaré hacer lo más rápido posible porque son 16 capítulos, ¿no? Capítulo 1 nos deja como enseñanza que nuestro conocimiento y nuestra sabiduría como seres humanos no sirve de nada. Para Dios es lo mismo que nada, porque para Dios la única sabiduría, la única justificación, la única santificación y redención es Cristo. Capítulo 2 nos enseña que evangelizar es presentar a Cristo de una manera simple, que no requiere palabras elaboradas, que no requiere complejidades humanas, ni mucho menos creer que nuestras palabras son las que salvan, sino que la palabra misma de Dios tiene el poder para redarguir y para salvar. Capítulo 3 nos enseña que no debemos de seguir a los hombres, que no debemos de decir que yo soy de tal o cual predicador, de tal o cual evangelista, de tal o cual servidor, porque todos y absolutamente todos debemos de seguir a Cristo. Nos enseña además de la unidad. Capítulo 4 nos enseña que debemos de ser servidores y administradores de Cristo. ¿Por qué? Porque al hacerlo, la gente a través de nosotros lo ve a Él. Capítulo número 5 nos enseña que no podemos permitir que en la iglesia no haya corrección. Es necesario, por el amor a la misma congregación, reaccionar oportunamente para quitar el pecado que pueda haber y siempre hacerlo en corrección, pero con amor para edificación y restauración. Capítulo 6 nos enseña que los problemas de la iglesia deben de ser arreglados internamente, que no podemos permitir que el mundo y sus leyes sean las que arreglen los problemas en la iglesia, sino que debemos de buscar a los sabios que Dios haya puesto en ella y a la sabiduría del Espíritu. Capítulo 7, muy importante, nos enseña acerca del matrimonio y nos enseña de la analogía de la relación de Cristo y la iglesia a través de nuestro matrimonio y del por qué debemos de procurar el bien de nuestro cónyuge y evitar a toda costa la separación o el divorcio. Capítulo 8 nos enseña que para evitar
que otros caigan o que otros tengan dudas, debemos de dejar de hacer aquello por amor que puede afectar o ser piedra de tropiezo para los demás. Aun cuando nosotros nos creamos maduros, aun cuando nosotros nos creamos conocedores de la palabra, de esta manera cuidamos y velamos por la santidad de los demás. Capítulo 9 nos enseña que que a los que servimos, evangelizamos o predicamos, podríamos vivir de ello, podríamos depender porque existe el derecho de hacerlo como congregación, pero que ese no debe de ser jamás el móvil, que el móvil debe de ser servir, compartir o evangelizar porque tengamos la necesidad de hacerlo, por entender la necesidad que existe allá afuera, más que por cualquier beneficio personal que podamos obtener. Capítulo 10 nos enseña que Dios nos ha llenado de bendiciones y de cuidados, y que por lo tanto en gratitud debemos de evitar ser idólatras, fornicarios, tentadores o murmuradores. Capítulo 11, una de las cosas más conocidas es que nos enseña acerca de la institución de la Cena del Señor, pero también una muy importante es que nos enseña que la iglesia tiene una estructura y un orden, tiene cabezas, y esto asemeja la relación que tiene Cristo con el Padre. Y honrar a nuestra cabeza es honrar la relación que Cristo tiene con el Padre. Capítulo 12 nos enseña que las manifestaciones del Espíritu deben de ser utilizadas para edificación de la iglesia, que es el Espíritu el que las da y que el Espíritu los dará conforme a las necesidades que tenga la congregación. Capítulo 13, uno de los más hermosos, nos enseña acerca del amor. Nos enseña que antes de todo, en todo y después de todo, lo más importante es seguir haciendo el amor. Capítulo 14 nos enseña a servir y ministrar, dado que no debe de ser para lucirnos, para llevarnos nosotros el reconocimiento, sino quitándonos de en medio, poner a Cristo en el centro, para que Él sea el que sea glorificado y de esa manera edificar a la congregación. Capítulo 15, que le dedicamos 5 domingos, nos enseña acerca de la resurrección, la importancia y fundamento que tiene con el evangelismo, y la parte más importante es que nos da la esperanza y la promesa de la vida eterna. Y capítulo 16, veíamos hace 8 días, la importancia de prepararnos, anticipar y ser responsables conscientemente acerca de la ofrenda para los santos. A forma de resumen, podríamos decir, ¡wow! ¡Qué carta! ¿Cuántas enseñanzas nos ha dejado casi 1 año y 43 lecciones aprendiendo acerca de esto? Y hoy que estamos por llegar a la parte que concluye la carta, yo espero que todo esto que hayamos aprendido, que hayamos estudiado, no se quede como un conocimiento, que no nos haga más teólogos, sino que nos haga más cristianos, seguidores del ejemplo de Cristo, y que podamos poner en práctica y que podamos ejercerlo tanto congregacionalmente como en lo espiritual, en lo familiar y en lo personal. Y ahora, después de este resumen, les prometo que traté de hacerlo lo más rápido posible y me quedé corto de todo lo que nos enseña. Vamos a ver los 12 versículos finales del pasaje. Acompáñenme a 1 Corintios 16 y vamos a leer del verso 13 hasta concluir el capítulo. Y dice así: 1 Corintios 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Estos 12 versículos nos enseñan varias cosas y se podrían derivar varios temas de ellos. Primero, nos habla de la importancia de servir, del reconocimiento que tiene ser un servidor.
Nos habla de la consideración que como congregantes debemos de tener con aquellos que sirven, respetando su autoridad, respetando su llamamiento, respetando la investidura que Dios les dio. Nos enseña también el peso espiritual y anímico que tiene la fraternidad, porque esto puede llevar a confortar nuestra alma en momentos de debilidad, en momentos de tristeza, en momentos de soledad. Nos enseña además el especial amor y la especial atención con la que Pablo escribió con mano propia esta salutación. Sin embargo, a pesar de que podríamos enfocarnos en todo eso, porque son 12 capítulos que, como les digo, son ideas sueltas, la realidad es que durante la predicación nos enfocaremos únicamente en los primeros 2, que dicen así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Recuerdan que les había hablado de las antologías finales, ¿no? De estas ideas sueltas que nos ayudan a tomar instrucciones o consejos. Pues Pablo lo que está haciendo en estos 2 versículos es dar 5 exhortaciones. Manténganse despiertos, básicamente. Permanezcan en la fe. Tercera, dejen de actuar como niños. Cuarta, esfuércense. Y quinta, hagan todo con amor. Son 5 exhortaciones, 5 llamados a acciones específicas, 5 cosas que debemos cumplir y practicar. Para entrar en tema, la primera de ellas es velar. En el Nuevo Testamento existen 8 palabras diferentes para utilizar o que se conjugan como el verbo velar. Y si bien algunas van desde el hecho de acampar, de estar en el campo durmiendo, y que implicaba una vigilia o implicaba el velar, dado que durante la noche podían llegar ladrones, algunas bestias del campo, etcétera, tenían que montar al menos 3 guardias. Históricamente es importante estas 3 guardias porque a lo largo de la Biblia hacen mención a la guardia de cabeza, a la guardia intermedia y a la guardia matutina, que son las 3 guardias que se tomaban durante la noche. Y por eso es que se utiliza como sinónimo de velar, porque había que montar guardia, ¿de acuerdo? Pero también algunas otras de estas 8 palabras van hacia la parte más específica de la acción, como lo vimos de hecho en la predicación mía anterior, cuando al final Pablo les dice: despertad, animarse nuevamente, salir de vuestro letargo. Pablo hacía esa exhortación y nuevamente está utilizando aquí la misma palabra: salgan de vuestro letargo, no estén quedándose dormidos, despierten. Es la palabra velar que está usando aquí. Y esto es porque lo que está buscando es que nos mantengamos activos, enfocados y atentos todo el tiempo. De estas 8 palabras hay 31 ocasiones que se mencionan en el Nuevo Testamento, y lo más interesante es que de esas 31, la mayoría están estrechamente relacionadas con velar y orar. La oración es parte esencial del estar velando. La oración es una acción que va siempre en conjunto con el velar. ¿Por qué? Porque el velar es más allá que solo la acción de estar despierto, es la actitud de estar atento, de estar presto, de estar sigiloso, de estar dispuesto a reaccionar ante cualquier cosa que suceda. De nada servía vigilar y ver que venía el enemigo, pero no estar preparado para defendernos. De nada servía estar en guardia o estar velando, ver que se acercaba una bestia, pero no tener cómo proteger a la gente de la que estábamos velando. Velar tiene que ver precisamente con esta actitud de estar preparado, dispuesto, presto, en posición para salir a defender. ¿Y saben algo? Velar no es una acción pasiva, es una acción de mantenernos ocupados, pero sobre todo, entendiendo de diferentes partes de la Biblia acerca de velar, 1 Corintios 15:34 nos dice que es salir de un letargo para ser responsables del evangelio. Me mantengo despierto para encontrar quién tiene necesidad de la palabra e írsela a dar. No es estar parado en una atalaya sin hacer nada. Efesios 6:18 nos enseña que velar es estar en oración constante y súplica. Colosenses 4:2 nos enseña que debemos de mantenernos en velar, pero también con acción de gracias e intercesión. Nos enseña Tesalonicenses que debemos velar porque somos hijos de luz, que no caemos en la noche. Mismo Tesalonicenses nos enseña algunos versículos después que debemos velar porque es una manera de animar y edificar a los demás.
Nos enseña Hebreos que velar es con la responsabilidad que tenemos por cuidar las almas de los demás. Y Apocalipsis 3 nos enseña que necesitamos velar como reflexión del entendimiento de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y de cómo nosotros hemos reaccionado ante ello. Veremos un poquito más adelante este pasaje en específico, pero vemos la importancia de velar. Velar no iba solo, velar no es una acción de estar parado vigilante, es una acción de estar preparado para la acción. Y cuando Pablo nos está exhortando a eso, como primera y única palabra del versículo 13 es velar. Hermanos, estén despiertos, hermanos, salgan del letargo, pero no solamente para mantenerse desvelados, sino para estar prestos a tomar acción. Estar preparados para lo que se necesite y sobre todo estar preparados para lo que ha de venir. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Recuerdan la parábola aquella en la que un señor le dio 5 talentos a uno, 3 talentos a otro y 1 a otro, ¿no? Velar es como ser aquellos a los que recibieron 5 o recibieron 3, porque en el momento en que lo recibieron sabían que el Señor iba a regresar. Y preocupados y temerosos por quedarle mal, se accionaron y multiplicaron al doble los talentos que habían recibido. Los procuraron, se esforzaron, trabajaron, tomaron el resultado y tuvieron las manos llenas para ofrecérselas a su Señor cuando regresara. Pero saben, lamentablemente, muchas de las veces, como congregación universal o global, somos más como el que recibió un talento. Porque hemos recibido salvación, porque hemos recibido gracia, porque hemos recibido perdón, porque hemos recibido todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero temerosos de perderlas, no hacemos nada. Las envolvemos en un paño y las guardamos. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Lo mismo que Él nos dio? ¿Cuándo lo multiplicamos? Regresar la misma semilla que Él nos dio no es fructificarnos. Y el propósito que el Señor tenía para el hombre en la tierra era fructificarnos, era multiplicarnos. Y eso es en cuanto al reino de Dios. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Velar tiene que ver con ello. Velar es importante porque es la manera en la que estamos sabiendo que el Señor va a regresar. Estamos atentos y vigilantes a que ese día venga, pero no de una forma pasiva, sino de una forma activa. Necesitamos cuidar lo que Él nos dio, pero no con el temor de perderlo, sino con el gozo de multiplicarlo. Mateo 26, 40, 41 dice así: vino luego, refiriéndose a Jesús, a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar es tan importante, hermanos, que la noche más difícil del Señor, la noche que Él mismo con sus palabras le expresó a sus discípulos, que estaba demasiado triste hasta la muerte, lo único que pidió de sus discípulos fue velar. La noche más difícil para nuestro Señor, lo único que pidió fue velar. Y cuando regresó a verlos, les dijo: ¿ni 1 hora habéis podido velar conmigo? Vino luego a sus hijos en vida abundante y los halló durmiendo y les dijo: ¿así que no han podido velar conmigo 1 hora? Vamos, vida abundante, despierten. Quédense al lado del Señor y estén dispuestos, estén atentos, enfóquense, porque Él está por venir. Velar es tomar una posición de estar enfocado, de tener la atención y la solicitud presta para trabajar, obrando en la encomienda de evangelización y preparación del reino para cuando el Señor venga. Apocalipsis 3, 2, 3, les decía el pasaje, le está escribiendo proféticamente a la iglesia de Sardis y les dice: sed vigilantes, es decir, velad, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues
de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Peculiarmente la ciudad de Sardis, la iglesia de Sardis que estaba en esa ciudad, era una ciudad que estaba montada en una loma, de tal manera que estaba protegida por las mismas barrancas que tenía. Y la ciudad había caído o cayó hace siglos en la soberbia de decir, no hay manera de que nos conquisten, no hay manera de que entren en nuestra ciudad. Pero llegó el rey Ciro y viendo, analizando la estructura, encontró una peña por la cual podía entrar a la ciudad y la terminó por conquistar a aquella ciudad inconquistable. ¿Saben por qué? Porque en la soberbia de la ciudad no velaban. Hermanos, en la soberbia de sentirnos salvos, de sentirnos amados por el Señor, no podemos caer en no velar. Velar es importante porque es estar atentos a que el enemigo no tome control sobre la ciudad, no tome control sobre la gente, que no caigamos en tentación. Velar es sumamente importante. Y la segunda parte, la segunda exhortación que usa Pablo es: estad firmes en la fe. Y probablemente nos preguntemos, ¿por qué tengo que estar firme? ¿Contra qué o contra cómo? ¿Cómo puedo estarlo? Pero dejemos por ahora esa pregunta a un lado y permítanme hacerles otra. Si yo les preguntara sobre qué herramientas y qué equipo es con el que contamos para la batalla, para esta batalla de ser cristianos, ¿cuál me dirían? La Biblia, la palabra. Pero si las juntamos todas, estaríamos hablando de la armadura de Dios, ¿correcto? Acompáñenme a Efesios. Vamos a Efesios 6. Y dice así Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Y qué dice después? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros no vestimos la armadura del Señor, no podemos estar firmes. Pablo nos exhorta a que estemos firmes, a que nos mantengamos firmes en la fe. Y mismo Pablo después les escribe a los efesios que para poder estar firmes necesitan portar toda la armadura. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y aquí está el por qué debemos mantenernos firmes. Porque nuestra lucha no es contra otras personas. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, ¿qué dice otra vez? Estad firmes. ¿Podemos en algún momento bajar la guardia, hermanos? No. ¿Quieres estar firmes? Viste la armadura. Y cuando hayas resistido, sigue estando firme. Estar firme no es algo temporal. Estar firme no es algo opcional. Estar firme es mantenernos constantes y solícitos en la fe todo el tiempo. Para poder estar firmes o para podernos mantener de pie, es necesario que vistamos todas y cada una de las cualidades de la armadura de Dios. Esto es porque mantenernos en la verdad, en la justicia, en el evangelio, en la fe, en la salvación, en la palabra del Espíritu y en la oración es lo que nos va a mantener firmes en la fe. Y estar firmes, perdón hermanos, probablemente más de uno comparta conmigo esta idea o esta percepción que yo tenía antes, pero estar firmes a veces lo tomamos como bueno, me pongo la armadura y me quedo quietecito sabiendo que van a venir los golpes y aquí estoy para recibirlos, ¿no? Y mantenerme abnegado y silencioso esperando los golpes del enemigo. Pero ¿saben algo? Nadie se pone una armadura para quedarse quieto. Ponerse la armadura es prepararse para la batalla, es para prepararse para el combate y es porque voy a salir a pelear contra el otro ejército. ¿Y sabes para qué se ponían la armadura? Porque sabían y eran conscientes de que los iban a procurar herir. Porque sabían que eran conscientes de que iban a tener ataques. Porque sabía que podían perder la vida en el camino. Pero se ponían la armadura para no tener
que preocuparse de ello y poder pelear. Ponernos la armadura del Señor no se trata de ponérnosla para quedarnos pasivos tampoco, hermanos. Ponernos la armadura del Señor es para estar dispuestos a combatir. Es estar dispuestos a salir y saber que la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración van a ser nuestras defensas. Y que si salimos vestidos de todo esto, nada nos va a pasar. Y por eso es que estamos firmes. A pesar de que venga lo que venga, tenemos la armadura completa y absoluta que nos protegerá y nos permitirá estar firmes, manteniéndonos en pie ante el enemigo, sea donde sea que el enemigo esté. Nos ponemos la armadura no porque nos vayamos a quedar allí para resistir. Nos la ponemos para combatir tranquilos, sabiendo que nada nos hará daño. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y esa es la promesa que tenemos, que Él ha vencido el mundo y que podemos tener paz, porque afuera va a haber tribulación, afuera va a haber oposición, afuera va a haber rechazo, afuera va a haber crítica, afuera va a haber todavía palabras completamente en contra, no solo de Dios, sino de nuestra propia persona. Pero ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Cristo? Confíen, yo ya lo vencí. Tengan paz. Y esta fe que nos da el saber que Cristo ha vencido al mundo nos permite mantenernos firmes. Estad firmes en la fe. Es prepararnos, protegernos y mantenernos para que las dificultades externas, porque fíjense, nos ponemos la armadura para protegernos de afuera hacia adentro. ¿Estamos? Y ahorita van a ver por qué les hago esta observación. Pero es para protegernos de todos los ataques que van a venir de afuera hacia adentro. De afuera hacia nuestra persona, de afuera hacia nuestra fe, de afuera hacia nuestras creencias, de afuera hacia el evangelio. Para cuidarnos de la oposición de aquello o de aquellos que nos enfrentarán y nos atacarán. Pero para que estas cosas no nos detengan de hacer lo que hemos sido llamados a hacer, sino que al contrario podamos pelear despreocupados, sabiendo que Dios es quien nos protege. ¿Saben algo? La mejor manera de mantenernos en pie, firmes en la fe, es mantenernos de rodillas orando. Primera de Pedro 5:8-10 dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, va a haber ataques, pero es necesario y que nos mantengamos firmes y que estemos atentos para ver cuando el león ande buscando. Fíjense que cada vez que lo leo lo puedo entender de maneras diferentes este versículo, y es lo hermoso de leer y volver a leer y volver a leer la palabra. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchas de las veces lo he leído como diciendo: ten cuidado porque puede que a ti sea el que te vaya a devorar. Pero esta vez que lo leí, ¿saben cómo lo leí? Hay que estar atentos para evitar que devore a los demás, porque solo anda viendo a quién devorar. Así es que también hay que estar solícitos, no solo por lo nuestro, sino por los demás, siendo responsables de la vida de los demás. La tercera exhortación que nos da Pablo: portaos varonilmente y esforzarnos. Y me dirán: Omar, espérame tantito, esas son dos exhortaciones y las mencionaste en una. Sí y no. Vamos a ver por parte. Portaos varonilmente, más allá que un tema de género, más allá que un tema de decir sean hombres o sean como machos o sean varones, lo que nos está diciendo es: dejen de ser niños. Dejen de comportarse inmaduramente.
Nos está hablando acerca de la madurez y la responsabilidad. De hecho, la primera traducción tal cual podría ser: no se porten como niños inmaduros y sean responsables. Y esto, créanme, que para una generación como la actual, que estamos en nuestros 30s, 40s, pero queremos seguirnos comportando como niños y que en muchas ocasiones nos siguen tratando como niños, es una exhortación muy difícil de asimilar, de aceptar y de estar dispuestos a cambiarla. ¿Por qué? Porque nos es muy cómodo mantenernos fuera de responsabilidades, nos es muy cómodo mantenernos fuera de las relaciones, nos es muy cómodo no comprometernos con nada. Pero Pablo lo que está diciendo es: basta de comportarte como un niño. Necesitas ser varón, necesitas ser maduro, necesitas ser un adulto y comportarte como tal. Hacerte responsable de las cosas. Y lo difícil que hay de predicar con esto en esta nueva generación es que están completamente opuestos a esta palabra. Quieren vivir en algo que como generación le hemos dado un nombre para tratar de disimular un problema mental, y le hemos determinado delayed adulthood, que se podría traducir como adultez tardía. Y con base en eso, justificamos nuestro comportamiento de: prefiero alejar mi adultez y mi responsabilidad de ser adulto lo más que pueda. Y la gente tiene miedo a ser adulto. Probablemente ustedes no, hermanos. Pero créanme, trabajo con mucha juventud. Y se nota, y a veces hasta lo expresan explícitamente, que le tienen pánico a ser adultos. Y le tienen pánico a que les digan señor y señora, y sienten que se les rompe el corazón cada vez que se los dicen. Pero perdonen, hermanos, lo somos. Y necesitamos creérnosla. ¿Saben algo impresionante? Cuando Cristo llamó a sus discípulos, estos tendrían alrededor de 25 años. ¿Saben todavía algo más sorprendente? Cuando Dios llamó a Jeremías, era un adolescente. Adolescente, hermanos, ni siquiera llegaba a ser un joven. Y Jeremías en el temor le decía: Señor, pero soy un niño. ¿Y saben qué dijo Dios? Le metió un carbón en la boca y dijo: jamás digas que eres un niño, porque lo que yo te diga que vas a decir, eso vas a decir. Compórtate como un hombre, compórtate como un adulto. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Es hora de convertirse en adultos y dejar lo que es de un niño. Dice 1 Corintios 13:11, mismo Pablo, hace 3 capítulos que lo leímos: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermanos, es hora de que dejemos lo que es de niños. Es hora de hacernos responsables de lo que está pasando allá afuera en el mundo. Es hora de que como congregación seamos responsables de cambiar la mentalidad y cambiar esta generación que va cada vez más en picada. Y dice Pablo: y esforzaos, que podría ser considerada la 4ª exhortación. Y esto es: recobra poder, fuerzas y ánimo, porque las necesitamos, hermanos. Porque para poder comportarnos varonilmente como adultos responsables, necesitamos de este poder, de este ánimo y de estas fuerzas. Pero ¿saben algo que es muy interesante? Y la razón del por qué las junté en una sola. Porque 11 de 19 Biblias, entre traducciones, versiones y revisiones, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Traducción del Lenguaje Actual, la Reina Valera 2015, y así 11 Biblias diferentes traducen este versículo o este fragmento como: sean valientes y esfuércense. ¿Les recuerda algo? ¿A quién? A Josué. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todos los valientes y fuertes pasaréis armados. Solamente que te esfuerces y seas valiente. En un solo capítulo, verso 6, verso 7, verso 9, verso 14 y verso 18, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y las palabras que está utilizando Pablo aquí se traducen como: sean valientes y esfuércense.
Y ¿saben algo? Josué es al que se le inmortalizó con esta frase. Siempre que pensamos en esfuérzate y sé valiente, pensamos en Josué, por este versículo, este capítulo, en donde se hablan 5 veces acerca de esta frase. Pero ¿saben algo? Sí, se dijo de Josué cuando se le dijo que tenía que tomar al pueblo, conquistar la tierra y tomarla. Pero también se dijo de Gedeón cuando fue llamado a conquistar a sacar a los madianitas o a pelear contra los madianitas. Y también se dijo de David cuando tuvo que enfrentar la responsabilidad de ser rey del pueblo de Dios. También se dijo de los de Jabes de Galaad, se dijo de Jeroboam, se dijo de los jefes de la casa de Manasés. Y esta fórmula de decir sean valientes y esfuércense siempre se utilizaba para exhortar y animar o alientar a aquellos que estaban a punto de enfrentar una situación ante lo cual desde sus ojos carnales se sabían superados, se sabían rebasados, se sabían incapaces. No solo se lo dijo a Josué, y ahora Pablo nos lo está diciendo a nosotros. ¿Y saben por qué les decía lo de estad firmes? Tiene que ver con protegernos de afuera hacia adentro. Porque ser valientes y esforzados tiene que ver con protegernos de lo que viene de adentro. Tiene que ver con dejar de tener miedo. Tiene que ver con dejar de creer que no tienes las capacidades. Tiene que ver con dejar de creer que no puedes, que no tienes la fe, que no tienes la seguridad, que no tienes la provisión. Y todo esto que hoy a las nuevas generaciones causa ansiedad, estrés, depresión, está atacando contra el llamado que hemos tenido. Está atacando contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esforzarse y ser valientes es precisamente ponernos una armadura interna que nos proteja de nuestros propios pensamientos, que nos proteja de nuestros propios temores, que nos proteja de nuestras propias debilidades. Vida abundante, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, no dejes vencerte por tus miedos ni por tus inseguridades o discapacidades. Que tus pensamientos negativos no te dominen la mente ni limiten tus actos, porque Dios, el todo proveedor, el Dios que le dio la vista a los ciegos, el Dios que le dio movimiento a los paralíticos, que le dio lengua a los tartamudos, que le dio valentía al miedoso, que le dio mansedumbre al iracundo, que le dio revelación al asesino y autoridad al inseguro. Ese mismo Dios todopoderoso estará con nosotros donde quiera que vayamos, solo que nos esforcemos y seamos valientes. No es en nuestras incapacidades, no es en nuestras inseguridades, es en el temor de Dios, es en el saber quién es el que nos ha llamado y de quién es la obra. Porque si por nosotros fuera, hermanos, nada se habría logrado, ni siquiera el evangelio se habría mantenido vivo hasta el día de hoy. Pero si está y ha llegado al día de hoy, es por todos estos que se esforzaron y fueron valientes. Ser valiente y esforzado no se trata de qué tanto confías o no en tus propias fuerzas, habilidades, conocimiento o capacidad. No, se trata de qué tanto confías en aquel que te ha llamado. Y agradezco a Dios por la vida de Rubén. Isaías 41:10, el mismo que él dio de devocional. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos dice Dios, te he mandado que hagas algo a hacer. ¿Y saben algo? No es opcional. No nos queda de otra. Si Dios lo mandó es porque se va a cumplir. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero la voluntad y la palabra de Dios no vuelve vacía. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Pero lo que nos está diciendo es, si yo te lo he mandado, ¿no crees que yo te voy a ayudar? ¿No crees que yo te voy a proveer? ¿No crees que yo te prosperaré? Por eso esfuércense y sean valientes. Esforcémonos y seamos valientes. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no con ejército ni con su espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y la cuarta exhortación, haced todo con amor. Sea que sirvamos, sea que se trate de someternos ante los que sirven, sea que vayamos a ofrendar, que prediquemos, o aún hasta que nos saludemos unos a otros, tiene que ser en amor. Veamos un simple resumen de 1 Corintios 13.
El versículo 1 nos enseña que así creamos que nuestras palabras son las más hermosas, que lo que decimos es un mensaje precioso, que nuestras palabras tienen poder celestial. Si no tenemos amor, solo es ruido sin sentido. El verso 2 nos enseña que si yo creo que soy alguien reconocido por mi revelación espiritual, por comprender la voluntad de Dios, por entender sus escrituras y compartirlas, porque estoy preparado y formado en la palabra del Señor, pero no tengo amor, no soy nadie. Y el verso 3 nos enseña que así yo haga buenas obras, reparta mis riquezas con los pobres, le dé las necesidades, le supla las necesidades a quien las tiene, sea justo, sea amable, sea bondadoso, aún si yo mismo me sacrificara por ellos, pero no tengo amor, de nada serviría todo lo que hago. El amor, como ejemplo y como testimonio de lo que Dios obró en Cristo para con nosotros, es lo que le da sentido a las cosas. Es lo que les da un valor, es lo que le da un propósito, es lo que hace que todo tenga un provecho y una utilidad. Dice Filipenses 3:4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es amor. Amor es poner la vida por los amigos, lo dice la palabra, primera de Juan. Es decir, ver primero por los demás es obrar en amor. Priorizar las necesidades de los demás es hacer las cosas en amor. Es amar a los demás como me encantaría que me amaran a mí, es hacer las cosas en amor. Es saber que mi hermano tiene una necesidad y yo tengo cómo suplírsela. O yo sé quién puede ayudar a suplírsela. Eso es obrar en amor. Seguir el testimonio que tuvo Cristo para con los hombres. Eso es obrar en amor. El amor debe de ser, como lo cantábamos en la canción, más que un pretexto. El amor debe de ser más que solo un ingrediente en nuestras acciones. El amor debe de ser el ecosistema, el ambiente en el que nos desarrollemos, el ambiente en el que crezcamos, de tal forma que aún sin darnos cuenta estemos obrando en ese amor. No porque seamos conscientes, sino porque somos creyentes de ese amor. Porque aprendemos a anularnos a nosotros mismos del centro y ponemos a los demás, primeramente a Cristo y luego a los demás, teniendo la certeza de que aunque nosotros nos despreocupemos por nosotros mismos, hay un Dios grande, proveedor y todopoderoso que se preocupará por nosotros. Hacer todo con amor nos debe orillar a quitarnos de en medio, a dejar de pensar en nosotros como los importantes, como los merecedores, como los dignos, y comenzar a hacer todo en amor y por amor a los demás, priorizándoles, procurándoles, confortándoles, soportándoles. Solo por ese amor podemos ver a los demás como Dios los ve. Mateo 5, 44, 45. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, hacedlo todo con amor, no es solo por aquellos que nos aman. Es aún seguir estas palabras de Cristo, donde nos exhorta aún a amar a nuestros enemigos. Porque si no, ¿cómo damos testimonio del Señor? Cristo nos amó aún siendo sus enemigos. Y Juan, en sus capítulos 13, 14 y 15, capturó uno de los últimos discursos de Cristo. 4 capítulos, 13, 14, 15 y 16, hablando acerca del amor. Y hay 3 cosas que quiero resaltar de estos capítulos. Primero, que el amor entre unos y otros es un distintivo que hace que los hombres del mundo vean a Dios y sepan que somos sus discípulos. También nos enseña que ser sus discípulos y dar mucho fruto es una manera de glorificar al Padre. Y además que el Padre y Cristo nos han amado, así que debemos permanecer en ese amor, obrando como Cristo obró. Así que
Si obramos en amor, por lo tanto somos sus discípulos y glorificamos al Padre, y por lo tanto el mundo tiene testimonio de quién es Dios. ¿Ven la importancia de hacer todo en amor? Y Pablo deja para la parte final dos aseveraciones ciertísimas, pero también muy fuertes. Si alguien no obra en este amor para con Jesucristo, es decir, si alguien no ama al Señor Jesucristo, si no guarda sus mandamientos, si no trae fruto con Él, si no obra como Él obró, entonces es maldición. Y tiene doble sentido, hermanos. Podríamos decir, cuidémonos de tratar con ellos. O podríamos decir, hermanos, todos los que están allá afuera cumplen esta situación y son maldición. Pero nosotros tenemos la verdad, tenemos la misericordia, tenemos la gracia, tenemos a aquel que los puede sacar de esa maldición y volverlos bendición. Esa es la importancia de salir a evangelizar. Esa es la importancia de velar, de estar atentos, de estar firmes, de estar buscando ser valientes y ser esforzados para hacer todo en amor. ¿Saben por qué? Porque la segunda aseveración es: Cristo viene. No sé qué tan cierto qué tan cierto sea para ustedes esta frase. Qué tan conscientes seamos de lo que no importa lo lejano o lo cercano, es ciertísimo que Cristo viene. Y sabiendo que Cristo viene, es que Pablo nos exhorta estas tres cosas. Estas 5 cosas. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sí, esta salutación final, claro que tiene que ver con Pablo recapitulando lo que se habló en los 16 capítulos. Cada una de las exhortaciones tiene un porqué y cómo encaja muy bien con las enseñanzas que él fue dando a los 15 capítulos anteriores. Pero mis hermanos, considero que era importante que analizáramos estas 5 acciones para nuestro día a día, para la actualidad de esta congregación, para la actualidad de cada uno de nosotros. Porque es necesario que despertemos, porque es necesario que estemos atentos, solícitos, enfocados y ocupados en cumplir el propósito y el llamado, mientras esperamos que el Señor venga, pero no esperando pasivamente, sino esperando activamente, obrando la obra del reino de Dios. Iglesia, debemos mantenernos en la verdad, en la justicia, en el evangelio, en la fe, en la salvación y en la palabra de Dios, así como en oración, porque de esta manera resistimos al enemigo, porque de esta manera podemos continuar sin distraernos ni detenernos. Así que doblemos nuestra rodilla y busquemos al Señor cada mañana viviendo con la armadura del Señor puesta. Iglesia, debemos dejar de dudar y de tener temor de nuestras incapacidades. ¿Las tenemos? Sí, las tenemos. ¿Somos capaces? No, no lo somos, hermanos. Pero no es en nuestras fuerzas ni por nuestras cualidades que el Señor nos ha llamado. Es por su amor y su gracia que nos ha hecho sus siervos, sabiendo que Él es el que nos va a proveer, que Él es el que nos va a capacitar, que es Él el que nos va a sustentar, nos va a ayudar y nos dará la fuerza. Así que practiquemos el dominio propio y llevemos cautivo todo pensamiento de nuestra mente que nos puede hablar en contra de hacer y ejecutar la obra del Señor. Llevémoslos sometidas a la voluntad de Dios para que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios. Iglesia, quitémonos cada uno de nosotros del centro. Sé que es difícil, sé que el mundo nos enseña lo contrario. Sé que la televisión, el internet, la radio, la misma gente nos enseña lo contrario. Pero no hemos sido llamados a ser como el mundo. Hemos sido llamados a ser como Cristo. Y en ese llamado y en esa actitud de Cristo nos debemos de quitar del centro y debemos mirar por los demás, por su bien, por sus necesidades, y hagámoslo aún por aquellos que no creamos que son dignos. Así que practiquemos el amor en todo lo que hagamos como un sello distintivo de ser hijos de Dios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Oremos. Padre bendito, alabado seas, Señor, eternamente.
aún por nuestras bocas indignas, aún por nuestros seres que ni siquiera tienen la capacidad de estar en tu presencia y soportarla, Señor. Venimos a ti reconociendo, Padre, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestras capacidades, no es por nuestras ideas, por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento, ni nada de eso, Señor. Es porque tú nos has llamado que estamos aquí. Permítenos esforzarnos y ser valientes en ese sentido. Permítenos vivir con la armadura puesta todo el tiempo para que no haya nada del ataque ajeno, Señor, externo, que nos pueda afectar o desviar de cumplir tu voluntad. Permítenos que como congregación velemos en todo momento, Señor, que estemos despiertos, sabiendo que has de venir, viendo y observando por las necesidades de la gente de allá afuera, procurándoles, Padre, acercar tu mensaje de salvación, acercarles tu evangelio de arrepentimiento, de justificación y de salvación y de vida eterna. Padre, permítenos hacer propia estas exhortaciones de Pablo. Y al final, Padre, hacerlo todo en amor. Así como el Padre te amó a ti y tú nos has amado a nosotros. Padre, Cristo, gracias. Gracias, Señor, porque no te merecemos. Pero aún así, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí. Permítenos honrarte, glorificarte como debe de ser, en humildad, sometiéndonos a ti, viviendo para ti y por ti. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.